Buenas tardes, vamos a dar inicio con esta mesa de la tercera sesión de este seminario internacional de reflexión El capitalismo del siglo XXI y las corporaciones globales. En este caso es una mesa que va a estar dedicada al tema de la militarización del poder corporativo y las nuevas territorialidades, y es una mesa dentro de este seminario que se caracteriza porque está compuesta por todos nuestros invitados o parte de nuestros invitados de América Latina, de distintos países, a los cuales voy a presentar. Antes de eso, quiero recordar a la gente que está asistiendo a estas mesas a través de internet que se pueden hacer comentarios, preguntas a las y los ponentes a través del Facebook del OLAG, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y también a través del chat del Ustream. Bueno, habiendo dicho esto, voy a presentar en primer lugar a Fernando Michelotti. Él es graduado en agronomía, él es brasileño, está cursando el doctorado en planificación urbana y regional en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Trabaja como maestro en la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará, con sede en Marabá. Hace enseñanza e investigación en el Instituto de Estudios del Desarrollo Agrario y Regional y en programas de educación del campo. Es miembro de la Coordinación Político y Pedagógica del Instituto de Agroecología Latinoamericano y ALA Amazónico, proyecto de iniciativa, o más bien es una iniciativa de Vía Campesina. Sí, buenas tardes. Yo gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Na verdade, eu estou por uma temporada aqui com o Observatório Latino-Americano, com um intercâmbio de doutorado. Então, é uma oportunidade de participar do seminário e também poder trazer algumas questões para contribuir com a discussão. Não hablo muito bem espanhol, então vou tentar que me entendam. A apresentação que tentei organizar, então, eu vou tentar traçar um panorama muito general da expansão e territorialização do agronegócio e mineria em Brasil, tentando dialogar com os pontos que planteava Esther, Raul, por la manhã, pensando nas novas materialidades do capitalismo do século XXI e também as relações de poder que estão involucradas nestes processos. E eu queria plantear três pontos generais, assim, como três ideias, força da minha apresentação. Primeiro, que Brasil teve desde o início do século XXI câmbio nas suas relações econômicas internacionais. Segundo, que esses câmbios estiveram muito atrelados a uma expansão muito forte de agronegócio e mineria, da produção extrativa e de produtos primários. E terceiro, que isto tem mecanismos um pouco específicos de relações de poder das corporações com o Estado. O gráfico é histórico do valor das exportações brasileiras desde os anos 60 até hoje. E só o que queria mostrar é que dos anos 2000 para cá, no século XXI, teve um crescimento quantitativo muito forte das três curvas que representam os produtos primários, básicos, os manufaturados e os semi-manufaturados. Então, o Brasil entra no século XXI com um esforço muito grande de ampliar sua participação em comércio internacional por las exportações. Este câmbio não foi somente quantitativo, mas um câmbio qualitativo muito forte. Este gráfico de la derecha, que não se vê muito bem, mas na verdade mostra que houve uma inversão de los anos 60 hasta fines de 90.
Brasil empezaba muy fuerte la participación de los productos manufacturados en sus exportaciones y respectivamente invirtiendo con los productos primarios, commodities y todo. Y los 2000 ese crecimiento de las exportaciones significa también un cambio, una reinversión que después de los años 2008 con la crisis passa a ser novamente, reempieza a exportar mais produtos primários do que industrializados manufaturados. E o terceiro câmbio qualitativo importante foi o ascenso de China como destino desses produtos básicos, primários. Então, o Brasil cresceu as exportações, os produtos primários voltaram a ter um papel muito mais importante, sobretudo para os mercados chinos. ¿Cómo? Este de acá. Sí. Bien, esta é a lista, então, no ano 2014, os 10 principais produtos de exportações brasileiras. Todos os 10 são produtos de semi-manufaturados ou básicos, sobretudo hierro, soja, petróleo crudo, açúcar, resíduos de soja, carne de pollo, café, carne de res, celulose e milho em grão. Então, só para apresentar esses dados de como o Brasil inicia o século XXI se recolocando como um grande exportador de commodities e de produtos primários no mercado internacional. Esses 10 produtos representam quase 50% de todas as exportações do Brasil neste ano. Este reposicionamento do Brasil no comércio internacional, então, está muito atrelado a toda uma reorganização, expansão, territorialização do agronegócio e mineria em território nacional. Estes mapas tentam mostrar, começo por la produção agrícola, aqui o mapa começo por aqui, o mapa de Brasil. Esta zona em verde é a Amazônia legal, a área que legalmente é considerada Amazônia em Brasil. E os dados aqui mostram a expansão da área de cosecha de caña-de-açúcar, soja e maíz. Então, que entre os anos 90 e 2000, os 3 cultivos tiveram uma expansão muito forte em território brasileiro. A cana-de-açúcar, sobretudo no sudeste, maíz nas viejas áreas produtoras do sul, mas também no nordeste, com irrigações e tudo, e a soja por todo o sul, sudeste, entrando por centro-oeste. Então, este mapa é uma síntese de los três, que mostra em rojo as áreas de cultivo de soja, amarillo maíz e azul cana-de-açúcar, com uma expansão por toda o sul, sudeste e parte do nordeste, mas sobretudo uma expansão muito forte das novas fronteiras agrícolas no centro-oeste, haciendo já pressão para entrando na zona da Amazônia legal. Toda essa expansão colocou o Brasil como o primeiro mercado mundial de produtos agroquímicos. Então, somos a triste cifra do campeão de uso de agroquímicos em las plantações. E isto, então, coloca o Brasil como uma plataforma muito importante de atuação das grandes empresas de agronegócio internacional, como BASF, Dow, Bayer, DuPont, Syngenta e Monsanto, que são as que principalmente abastecem a produção de insumos de semilhas e venenos de uma maneira general. Pensando no rol das 6 grandes corporações internacionais, transnacionais, eu montei este gráfico
Brasil tem uma publicação especializada que anualmente divulga as 500 maiores empresas que atuam no território nacional e elas classificam por o valor da venda líquida, o quanto foi seu faturamento de vendas. Então, pensando nessas 6 grandes transnacionais de fornecimento de insumos para agronegócio, se vê que a despeito incremento de vendas e os valores que operam em mercado brasileiro não cambiaram de maneira muito significativa a participação geral no conjunto das vendas das 500 maiores, como mais ou menos de 1,2% hasta 1,5%. Então, Brasil é um mercado importante de consumo destes produtos agroquímicos, mas, considerando as 500 maiores, não alteraram muito sua posição. O setor ligado ao agronegócio que teve um câmbio mais importante são estes como Bunge, Cargill e Luiz Dreyfus, que aí sim saíram de pouco mais de 1% para 12,5% do conjunto do faturamento das maiores empresas em território nacional. Pois essas empresas, as 3 de baixo, para além de também venderem alguns insumos, participam mais fortemente do processamento de granos, produção de óleo, biodiesel e tudo, mas sobretudo da estruturação da logística. São empresas especializadas também em distribuição desta produção de agronegócio em mercado internacional. E em Brasil são donas também da infraestrutura logística que possibilita essa expansão toda. O caso de Cargill, como um exemplo, Cargill é proprietária de um porto que está na confluência de 2 rios importantes na Amazônia brasileira, que é o rio Tapajós e o rio Amazonas, como um ponto clave para a exportação da soja de centro-oeste, não mais por carreteras até o sudeste e os portos mais antigos, como uma nova estrutura de transporte das sojas por aqui para sair para exportação. Então, este é um exemplo de porque empresas como Cargill, Bunge têm um papel muito grande não só no fornecimento de insumos para esses agronegócios, mas também na estruturação da territorialização, porque estão à frente das infraestruturas que viabilizam o comércio. E neste caso, a instalação deste porto tem sido um vetor muito importante de expansão da soja também para dentro da parte central da Amazônia, pois que a estrutura permite uma maior expansão nessa direção. O outro segmento importante de la produção de agronegócio é a carne. O Brasil também se convertiu em um dos grandes exportadores de carne, tanto de res como de pollo. E neste caso, pensando nas 2 principais empresas produtoras de carne, a partir de uma série de fusões, temos o grupo JBS e BRF, que tiveram uma participação no faturamento das 500 maiores empresas do Brasil, mas é um incremento mais importante, de ou menos de 1% hasta quase 4%. Mas nesse caso com uma diferença importante, pois que são diferentes das anteriores do negócio de grãos, que já são transnacionais de origem de outros países. Estas 2 são de origem brasileira. E este processo de crescimento teve uma inversão, um apoio muito forte do governo brasileiro nesse período, de 2000 a 2014, através do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, numa estratégia de que o Brasil teria que ter suas grandes empresas transnacionais também. Então, está parte disso, assim como a mineria. Esta expansão, então, é bem visível no caso da produção de aves, de pollo, sobretudo, no sul do país e com alguma expansão por nordeste. E, sobretudo,
a expansão da criação de ganaderia de res, que aí sim teve um crescimento, sobretudo no centro-oeste, entrando para a Amazônia, como este mapa mostra como as principais concentrações de ganado em Brasil já estão por dentro da Amazônia. Sobretudo pensando que as áreas mais antigas foram todas ocupadas com agricultura, então muitas das pastizales foram convertidos em áreas de plantio de granos e cana, e acabaram deslocando a ganaderia para dentro da Amazônia, que hace uma pressão muito forte por la conversão de bosques, florestas em novas áreas de pastagem. A estes todos se somam, então, uma pressão forte de deflorestação e de transformação da Amazônia por conta da mineria. Este mapa mostra Brasil, este Departamento Nacional de Pesquisa Mineral é um órgão governamental controlador que libera as autorizações para ser pesquisa e exploração mineral. Então, este mapa mostra as áreas em rojo, são as áreas que, em ano 2009, já estavam em exploração mineral. As áreas em verde são autorizadas para pesquisa mineral, e as áreas em amarillo que estão com requerimento de novas pesquisas ou novas entradas em exploração, que mostra muito claro como a próxima fronteira de expansão da mineração está toda dentro da Amazônia, em que pese que já temos zonas de exploração aqui ativas, mas a tendência é crescer muito mais a expansão mineira. Estes dois mapas aqui, um que mostra a infraestrutura de transporte e outro de energia, com hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas em operação e em construção, estas azuis. Só para passar uma ideia que este complexo está todo muito associado, pois que a ganaderia, em primeiro passo, a ganaderia de baixa produtividade é o que primeiro avança por la floresta, então é a principal atividade que tende a desflorestar e introduzir uma pecuária de baixa intensidade tecnológica, mas que quando se junta este processo com a entrada das grandes corporações mineiras e a infraestrutura que elas requerem em termos de puertos, carreteras e energia, então se empieza a partir disso também um câmbio do padrão tecnológico da própria criação de ganado, para empresas de ganaderia mais robustas, e instalação de los frigoríficos destes JBS, BRF e todo. E a partir daí, quando se barra por completo o resquício florestal, entra junto a soja, o maíz, porque aí sim com terras já completamente sem bosques se empieza um processo também de mecanização e de produção em larga escala. Isto que está se passando nesta zona de fronteira amazônica, que já se vê por las imagens de satélite, que é uma zona, todo o arco de fronteira amazônica já completamente desflorestado, sem floresta, e que tende a ir avançando por las carreteras e principais vias, então de onde há esta penetração do complexo mineiro, ganadeiro e de granos. Para além do problema de destruição ambiental, esta zona, então, que corresponde vamos dizer, a fronteira de ocupação das corporações na Amazônia, também é uma fronteira onde uma zona, um arco, onde predomina a violência contra trabalhadores, campesinos, indígenas. Este mapa mostra a concentração de assassinatos, de muerte de campesinos, em consequência da disputa por la tierra. E este que mostra a concentração também nesta zona de los casos de trabalho escravo em Brasil, que sigue predominando sobretudo nessas áreas,
que são processos de superexploração de trabalho, que os trabalhadores trabalham em condições análogas à esclavitud. Então, para mostrar que esse processo de expansão em direção à Amazônia, do agronegócio, mineria e todo o complexo econômico político que está por trás, também é um processo altamente destruidor da natureza e da vida de uma maneira geral. Por fim, para ir concluindo, o terceiro ponto é pensar como que este poder econômico, tanto em termos de conexão com o mercado global, como de reestruturação territorial do Brasil, também se conecta em outras relações de poder, incluso com o Estado. Uma das, vamos dizer, pistas, né, uma das formas de pensar como este poder pode ir se materializando e capturando a política, a democracia, o Estado, em Brasil tem se dado muito forte por el financiamento empresarial de las campanhas políticas. Pues, em Brasil, não sei se em México é assim, mas em Brasil as empresas podem donar dinheiro para partidos ou para deputados no período de campanha. Então, esse é só um exemplo de que em las eleições de 2014, a companhia Vale, que é a maior mineradora de Brasil, doou como 22,6 milhões de reais para políticos, como quase todos os partidos distintos. Então, todo o espectro de partidos políticos do Brasil receberam donações de Vale, incluso partidos que pelearam muito entre si, como o PT e PSDB. Mas o mais interessante é que quem recebeu praticamente metade, 11 milhões destas donações de Vale para as distintas campanhas de deputados, e senadores e congressistas, foi o partido PMDB, porque na divisão do governo desta época, PT era associado com o PMDB e a PMDB lhe tocava o Ministério das Minas e Energia, que é o ministério responsável por comandar a exploração mineira. Então, como metade das donações de Vale foi para o partido que controla a regulação da mineria em Brasil. Este outro gráfico mostra que dentro do Congresso Nacional está se discutindo um novo marco regulatório da mineria, um novo Código Mineral. E de los quase 30 deputados que participam da comissão responsável por propor, analisar e tocar a discussão do novo código, como 70% receberam algum tipo de financiamento de empresas mineiras, Vale ou outras empresas interessadas. Então, os próprios grupos seletos de deputados responsáveis por pensar o novo marco de legislação da mineria é altamente financiado por as próprias empresas mineiras. Tanto que em Congresso Nacional, em Brasil, existem como bancadas temáticas suprapartidárias que não são formalmente constituídas, mas que em função do financiamento e da atuação, estão muito ligadas a interesses muito particulares, que as principais... Aqui é um quadro, uma figura, que tenta mostrar um pouco... Sim, concluindo. Como os deputados se organizam e atuam em prol de interesses muito específicos, seja do agronegócio, dos empresários, mas também cresce das igrejas evangélicas e das construtoras, mas também uma que se chama Bancada da Bala, que está diretamente defensora dos interesses das corporações militares e indústrias produtoras de armas. Então, no fim, o programa de los partidos é o que menos conta, mas o que mais organiza a atuação destes parlamentares são suas vinculações diretas com as corporações. Então, nesse contexto, que se explica um pouco também as últimas tensões políticas em Brasília entre a ação do legislativo, que
derrubou a presidenta e do judiciário e todo, e que pauta no Congresso agora, para finalizar, uma série de cambios na legislação e na regulação do uso da terra em Amazônia, porque hasta os 90, antes dessa expansão do agronegócio, uma boa parte da Amazônia havia sido convertida em terras indígenas, unidades de conservação ambientais e assentamentos campesinos, que mesmo que a lei não é completamente respeitada e a expansão já se dá dentro dessas terras, mas cria alguns instrumentos de limitação de apropriação destas terras por agronegócio, que agora estão todas elas sendo atacadas por el Congresso Nacional e com direção de mercantilização destas terras. E finalizo dizendo que este quadro é um pouco desalentador, mas onde há todos esses processos também há resistências e as minerias e sua infraestrutura começam a ser também muito peleadas por grupos camponeses indígenas e lá a pelea sigue. Gracias. Y vamos a continuar esta mesa con nuestra invitada que viene desde Colombia, Gloria Cuartas. Ella es trabajadora social y maestra en geografía por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, experta en desarrollo local e investigadora del Grupo Libertad y Garantismo de la Universidad Autónoma de Colombia. Es exalcaldesa de San José de Apartado, una comunidad de paz de la que tal vez nos pueda platicar un poco, un referente respecto a la lucha contra la guerra y la militarización en América Latina, y también es integrante de Colombianas y Colombianos por la Paz. Ha sido reconocida en su país y a nivel internacional por la labor en la defensa de los derechos humanos. Entre sus publicaciones mencionamos Cartografía de la Esperanza, Iniciativas de Resistencia Pacífica desde las Mujeres, Entre la Impunidad y la Indiferencia, Espacios Vividos, Territorios Despojados, de 2014, y digamos, el más reciente que pudimos rastrear es el capítulo dentro de una obra que se llama Pedagogía sobre los Acuerdos de Paz en Colombia, un capítulo que se llama Contexto en el que emergen los diálogos. Bueno, es un gusto tener por acá a Gloria Cuartas y le vamos a dar la palabra. Quiero agradecer a la profesora Nester Ceseña, a su equipo y a mis compañeras, a mis compañeros que esta tarde estamos acá. Yo creo que quiero empezar por toda una solidaridad con los pueblos que hoy en México están viviendo la experiencia de un desastre y la necesidad de una solidaridad efectiva, especialmente con los pueblos de Chiapas y Oaxaca. Bueno, con todos los pueblos que hoy nos necesitan. Esta mañana nos comunicábamos con nuestros compañeros en Colombia porque solamente las noticias están mostrando la Florida y hay un ocultamiento muy fuerte con lo que está pasando aquí. Segundo, la experiencia de hermandad con la desaparición forzada desde los estados. Colombia ha vivido esa experiencia y próximos a otro aniversario de Ayotzinapa, hemos estado en atenta comunicación, porque creo que es la única manera en que los pueblos podemos ayudarnos. Yo voy a tratar de hacer una presentación en medio de dos manejos de información. Lo primero es, voy a hablar de cómo emergen los acuerdos de paz en Colombia, la esperanza que tenemos por un proceso que se llevó donde muchas personas, hombres y mujeres, estamos atentos al proceso con el ELN y al proceso con las FARC, pero entendemos, y un poco lo expresaré, para que miremos en qué contexto de compromiso del capital se ha desarrollado esta práctica. Uno de las investigaciones
Como trabajadora social y activista de los derechos humanos y mujer de izquierda, estuve siempre en la práctica profesional y en esa práctica poder entender las escalas, no solo del sufrimiento o de la pobreza, del desplazamiento, del descuartizamiento y la violación de los cuerpos de hombres y mujeres, cuáles son los otros elementos que necesitamos para tener un análisis de una geopolítica interna y externa que nos fuera ayudando a comprender que lo que estábamos asistiendo no era un relato solo de hechos victimizantes que lograron más de 250.000 víctimas y cómo el Centro de Memoria Histórica en Colombia Centro de Memoria Histórica reportaba cronologías que advertían qué ocurrió, pero la pregunta por el lugar fue tal vez una de las preocupaciones y muy influenciada, yo creo, por la profesora Nester y los desarrollos de investigaciones del observatorio, nos fueron motivando a la escala nuestra, con los recursos nuestros, a empezar una reflexión que nos ayudara a pasar de ese activismo de contar muertos a poder profundizar cómo se está llevando el ordenamiento territorial en el país y qué significa en medio de una escalada de 50 años de asesinatos, si era posible llegar a un tránsito de un acuerdo de paz con 6 puntos fundamentales que de una manera rápida los recuerdo. Estamos hablando de una política de desarrollo rural integral, que es el primer punto acordado. El segundo hace parte al fin del conflicto. El tercero, la solución política. El cuarto, participación. El quinto, reparación a las víctimas. Y el sexto, implementación y verificación. Después de 4 años en La Habana, ¿cómo nos comportamos en un país que hemos lanzado voces expresando no solamente relatos de multinacionales en los lugares, sino cómo estábamos articulando esos informes de multinacionales en lugares? Y segundo, la práctica de los derechos humanos, los activistas de derechos humanos, cómo estábamos desarrollando también nuestras propias soportes conceptuales que nos fueran ayudando a entender ese concepto de herida territorial. Con el grupo de Libertad y Garantismo, con ingenieras, geodestas y con geógrafos, empezamos a tomar los datos aislados que tenían la fiscalía, la policía, los militares, esa información desagregada de muertos que siempre te aparecen separadas, porque nos han enseñado un conocimiento fragmentado de los lugares y con conocimientos privilegiados, y lograr hacer una recuperación de 1985 al 2015 de los hechos victimizantes con 11 variables que nos fueron mostrando dónde se están desarrollando la mayor variable, el desplazamiento forzado. 6 millones de personas desplazadas. Segundo, tenemos un total de 8 millones de víctimas del conflicto. Pero cuando usted habla de 8 millones, el conflicto no fue igual en todas partes. Se portó de manera desigual. Y ese desarrollo desigual de la guerra también estaba mostrando que teníamos que refrescar nuestros propios percepciones sobre el conflicto. Si hablábamos de los grupos paramilitares en defensa territorial del capital, si eran unos terceros actores en el conflicto o si estábamos hablando de grupos de poder al interior de las fuerzas militares, y se fue también en el país mostrando tendencias de análisis. Quienes tomamos el camino de advertir que desde 1962 a la fecha, el paramilitarismo ha sido una estrategia de los Estados Unidos, especialmente con cambios de nombres en el continente, y en el caso de Colombia, hasta la semana pasada, el último nombre
que tienen los grupos paramilitares son el Clan del Golfo. Ese concepto del Clan del Golfo no solamente se está refiriendo a una estructura armada, sino como los últimos 50 años en el país, en un análisis espaciotemporal del conflicto con miradas de larga duración, porque teníamos que empezar a mirar de la conquista hasta hoy cómo se comportaron los lugares. Lógicamente no podíamos desarrollar una investigación con la total profundidad y tomamos 1980 hasta el 2015 y hicimos con este primer mapa, vamos mostrando, está la información para quienes tengan interés, desagregada de los lugares, cómo las variables de forma simultánea fueron demarcando un nuevo ordenamiento territorial del país. Si tenemos 32 departamentos, como nos dividimos en nuestra política interna, y los municipios como entidad local, empezamos a ver que los planes de desarrollo van fomentando un tiempo máximo de 3 años en la planificación, pero que necesitábamos advertir cómo era el concepto de herida territorial. No solamente el concepto de territorio como Estado-nación territorial, sino que necesitábamos advertir qué estaba pasando en las territorialidades en tensión, como el movimiento campesino, el movimiento indígena, los afros, los empresarios, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, iba desarrollando prácticas de control territorial en los lugares. Esto entonces nos mostró 72 subregiones en el país. La ingeniera Angélica Ladino, con quien hemos trabajado estos análisis para espacializar la información. Seguramente después tenemos que buscar qué otro tipo de informe vamos a hacer. Voy a hacer una pasada rápida. Vamos a observar cómo se van llenando los lugares. Como este mapa, en apariencia, estoy hablando de una de las regiones, para que miremos la tensión entre el Plan Nacional para la Paz, ese concepto de paz territorial, cómo se evidencian las tensiones en los conceptos de paz territorial local. ¿Qué estamos entendiendo por ese concepto de paz territorial? Vamos a observar, yo vengo del municipio de Apartadó. Estamos, si me prestas, hablar de esta región, estamos frente a Panamá, y esta región nos va mostrando que tenemos el Golfo de Urabá, aquí está la costa atlántica, la costa pacífica, pero la conformación de... ¿Sabes qué? Perdón, no se ve nada. O sea, ustedes están viendo el mapa, ¿no, verdad? Si tú señalaras en el mapa... Vamos viendo estas figuras. Por ahora, permítame... Si tú señalas en este mapa de la pantalla, este extremo... Perfecto. Permítame, voy a llenar el mapa y luego les voy a explicar. Vamos a ir mirando la presencia de las comunidades en los territorios, los grupos indígenas, las comunidades afro. Vamos a ir llenando cada uno de los lugares, enseguida les explico. Fuimos articulando la máxima información. Voy a llegar hasta acá. En este mapa, cuando vemos los círculos rojos, son las masacres ocurridas en un lugar. Poder hablar de 3 regiones, que son una en el marco de la apertura económica, porque esta es lo que se denomina la mejor esquina de América, que se articula el Urabá antioqueño, el Urabá cordobés, que es donde tenemos los números 1, 4, 1, 2, 3, ya les explico qué es esto. Y vamos viendo cómo se van controlando la presencia de los grupos paramilitares, que los vemos con los colores amarillos, los verdes son las FARC, y vamos viendo la presencia de la fuerza pública.
pero todos los hechos van ocurriendo en un contexto donde no podemos mirar desagregado lo que pasa en uno de los lugares, Belén de Bajirá. Si observamos en esta esquina, este es el Chocó, y vamos a mirar esta zona de Belén de Bajirá, que en apariencia puede ser un dato local, pero en la medida que entendamos la importancia global de los lugares, vamos a mirar cómo estas tres regiones, a partir de 1991, que se establece en el país la apertura económica, estas tres regiones se convierten en un gran espacio de producción del capital, porque tenemos desde la conquista, venían con la idea del canal Atrato-Truandó, que es la unión del Atlántico y el Pacífico. En esta unión, el canal interoceánico es hoy una de las realidades que ya están previstas. En medio de poder observar estas muertes, vamos a mirar, permítame en un momento, lo que estamos viendo en rojo, como unas gotas, es toda la eliminación de la Unión Patriótica, que fue un partido político de alta resistencia en la región y que creó un modelo alternativo. Y posteriormente vamos a mirar, me devolví, vamos a mirar cómo a partir de lo que fue todo el exterminio en la región, este texto está con cada una de las variables trabajadas, demostrando cómo poder hablar de esta región, la eliminación de la Unión Patriótica como partido político de una negociación con las FARC, la producción de espacio alternativo realizado por las comunidades y la destrucción y la imposición del poder económico sobre la zona, desarrolló 14 megaproyectos en la zona que hoy ya están en funcionamiento. O sea, estoy hablando de los últimos 25 años. 25 años que nos colocan a hacer denuncias internacionales sobre la desaparición, la violación a las mujeres, el asesinato selectivo, las masacres, pero si no logramos articular la desaparición, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales de los lugares donde se producen con los megaproyectos que están en funcionamiento, va a ser muy difícil comprender la tensión que se está gestando en este momento en el país. Uno de los procesos que estamos viviendo, en el caso colombiano, tenemos, por ejemplo, permítanme, tenemos 42 millones de hectáreas de tierras, 42.3 millones, de esas tenemos 38.8 millones dedicadas a la agricultura y tenemos solo 8.5 millones, perdón, 33.8 millones destinadas a la ganadería y 8.5 millones a la agricultura. Una de las zonas del país con mayor impacto, con capital del Brasil, capital de Chile, que se está manejando hoy en la altillanura como uno de los corredores económicos con la FAO para poder tener toda una red de producción alimentaria en estas zonas, donde ocurrieron los desplazamientos forzados, donde se generaron los mayores actos de crímenes, son los lugares donde hoy el capital tiene apertura a grandes megaproyectos. Esta conversación, podríamos decir de otra manera, cómo estas 8 millones de personas que hoy están haciendo un proceso de demanda de tierra, compartíamos ahora cómo los procesos y fallos de los jueces
en el marco de la ley 1448, que hace toda una exigibilidad para el retorno de tierras a la gente, se está dando por fuera de las áreas que se denominan las CIDRES, zonas integrales de desarrollo económico, y estas CIDRES exactamente son las regiones que durante los últimos 40 años se generó una imaginación geográfica del poder sobre estos territorios. Mientras nosotros hacíamos marchas denunciando la desaparición forzada y denunciando los crímenes en los municipios, los procesos de planificación territorial venían avanzando en una nueva espacialidad del capital en la región. Esto nos advierte que la ley inmediatamente se estaba desarrollando los procesos de paz en La Habana y los acuerdos para llegar a la solución política del conflicto. Simultáneo se estaba aprobando en el Congreso de la República la nueva ley que permite a los empresarios tener control económico territorial. Por eso, en las víctimas, por ejemplo, trae prevista la ley que si una persona, por eso quisimos trabajar el concepto de herida territorial, porque no basta con saber que en un territorio ocurrió una masacre, la desaparición, o que en el marco de la extracción minera se ha generado el desplazamiento. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la cicatriz que queda cultural, emocional, política en los territorios? Y cómo esa huella que queda en los territorios, en la medida que no esté una conciencia, una pedagogía educativa para el papel de las ciencias sociales para repensar la enseñanza de la historia, de la geografía, para resignificar de una manera geohistórica y no seguir separando el cronos, el tiempo del espacio. ¿Y cómo logramos tener una conciencia del espacio habitado para entender la magnitud de la tragedia humanitaria que nos pasó en el país? Por eso, en medio de la alegría que nos da la firma de los acuerdos o el desarrollo de los acuerdos con el ELN en Quito, no somos ingenuos. Entendemos que si los Estados Unidos no hubiesen generado una nueva espacialidad del capital en América Latina, el proceso de paz podía continuar en una guerra distinta en el país, y por eso advertimos que la guerra fue una práctica de Estado, de adecuación de los lugares. Y en la etapa que estamos asistiendo hoy día, de mirar cómo ese territorio interno y ese territorio externo, para entender por qué es importante esta región, nos está mostrando que la tensión que estamos viviendo con Venezuela, que es una tensión impuesta, las 7 bases militares que tenemos hoy en Colombia, que son 7 bases militares que nos están advirtiendo el papel central del control hegemónico desde Colombia a los procesos alternativos en América Latina. Esas 7 bases militares nos están agudizando no solamente una relación interna entre comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, porque entendemos ese concepto de territorio desde la escala íntima, donde se han producido territorialidades como un concepto de poder, y cómo la guerra destruye esa territorialidad, impone una relación nueva, genera un nuevo proceso demográfico en el país, mueve gente de una región a otra y asegura el Estado que las personas que vienen desplazadas a otro departamento, a otra comunidad, que necesitan todo el acompañamiento humanitario, que necesitan todo el derecho y reparación de Estado, pero también ese movimiento interno es un movimiento urbano que nos está mostrando el papel del capital, que necesita concentrar en las ciudades el mayor número de población y
abrir el campo a una nueva circulación del capital en la ruralidad. Por eso tenemos un capital inmobiliario rural que ha modificado ese concepto de ruralidad y campesinado. Hoy el país, y especialmente esta comunidad, el jueves lo vamos a profundizar, cómo se producen unas resistencias en medio de la desaparición, de la tortura, de la violación a las mujeres, como una educación pedagógica política que nos ayude a comprender las dimensiones del espacio abajo, arriba, que nos ayude a entender las potencialidades y la riqueza territorial, nos puede ayudar a generar una nueva práctica de resistencia, y creemos que en medio de la barbarie que estamos viviendo, de la corrupción institucional que estamos asistiendo en el país, donde las altas cortes están comprometidas, y por eso, si Odebrecht, esta mañana, hoy escuchábamos, en 113 proyectos, está Odebrecht, seguramente su práctica de corrupción es una práctica instalada que logra desalentar, desanimar, atacar procesos alternativos. Sabemos que el proceso de paz en Colombia está en medio de esta tensión del capital, y creemos que es urgente que la academia, los investigadores, hacer investigaciones útiles y utilizables. Investigaciones que nos ayuden en América Latina a que estos espacios que desde la UNAM se desarrollan nos permitan el encuentro de activistas, de luchadores sociales, para que el conocimiento, quienes hemos intentado aproximarnos a una producción propia de conocimiento con las comunidades, entendamos que el derecho a la defensa territorial de las comunidades es posible. Lástima que no funcionaron los mapas, pero con la profesora Nester les pasaremos los dos artículos, uno sobre geopolítica interna del Urabá, geopolítica crítica del Urabá, mostrando el papel del Estado en el ordenamiento durante los últimos 50 años de sus políticas públicas en el concepto seguridad y economía para transformar ese lugar. 50 años. Y nosotros seguíamos como autoridades locales. Yo, en mi condición de alcaldesa, pensaba que los 4 años que teníamos para planificar el desarrollo local, o los PEDET, que son los planes de desarrollo territorial, para implementar los acuerdos de paz, no se pueden hacer si no entendemos la transformación que los lugares han tenido en el marco de la destrucción y el papel creativo de la destrucción, como lo llama Harvey, para poder tener regiones donde uno de los objetivos fue destruir la esperanza, destruir la confianza y destruir los procesos participativos. Les quiero agradecer, y a Nester le decía que ojalá esta semana Colombia va a tener tribunales de verdad. Pero creemos que la verdad no es solamente decir quién asesinó, quién violó o quién financió. También necesitamos una verdad geográfica, una verdad no solo histórica, sino una verdad dónde se concentró la tierra, en manos de quién está, cuál es la función y uso del suelo, cómo se transformaron el uso de las políticas públicas, y seguramente esa verdad, con la experiencia que tiene el observatorio en la UNAM, nos pueden ayudar con otros investigadores del país y activistas de derechos humanos a que podamos tener derecho a una verdad para un proceso de paz. Y nuestro último ponente del día de hoy es Carlos Moto. Él es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y también es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de esta misma universidad. Ha participado en publicaciones colectivas sobre formas de disciplinamiento y encierro en la ciudad de Buenos Aires, entre las que mencionamos Muertes silenciadas, la eliminación de los delincuentes y Castigar y gobernar, hacia una sociología de la cárcel. Y también la gobernabilidad penitenciaria bonaerense. Él también hizo en algún momento, hace más años, pues, algunas publicaciones dentro del Observatorio
latinoamericano de geopolítica, y nos da mucho gusto tenerlo de vuelta por acá. Le damos la palabra. Antes que nada agradecerles la invitación, en especial a Ana Esther, la posibilidad de estar aquí, la posibilidad de recuperar la relación y la perspectiva de trabajo que para mí ha sido muy importante en esos años y posteriormente, porque es un bagaje que me queda. En los años posteriores a lo que trabajamos con el observatorio, ahí vos mencionabas unas publicaciones, cuento muy brevemente lo que estuve trabajando, porque un poco hace parte de por dónde viene la ponencia. Estuvimos trabajando sobre todo con un grupo de gente que trabajamos sistema penal y derechos humanos. Fundamentalmente durante mucho tiempo sobre la cárcel y últimamente trabajando más sobre las cuestiones policiales. El interés lo hacemos en articulación con algunos organismos de denuncia y control de la situación en las cárceles, pero somos un equipo de sociólogos y lo que hemos ido trabajando es en la idea de, en el campo de estudios sobre las cárceles hay una idea de que con el neoliberalismo las cárceles se han constituido en depósitos de gente, lugares donde se acumula mucha gente que queda marginada del sistema y entonces se la encierra. Nosotros trabajamos más con la idea de que no es un depósito, que es un lugar de producción de pobreza. O sea, pensamos que la pobreza no es simplemente una consecuencia de medidas económicas y como tal la gente queda careciente de determinadas cosas, sino que la pobreza es una producción activa, sobre todo el neoliberalismo, y en este sentido hemos estudiado en particular, con mucho trabajo de campo, lo que sucede en las cárceles. Las cárceles son productoras, sobre todo en América Latina, productoras de pobres degradados, productoras de degradación, y además no son un final en las trayectorias de las personas, sino que hay muchas personas que pasan por las cárceles. En la Argentina en particular, la cárcel es una cárcel que cada vez siempre se habla de las políticas más punitivas, de que la cárcel retiene, y eso es cierto, hay mayores condenas, la cárcel tiende a retener gente, pero lo que además hace es procesar a un montón de personas por determinadas situaciones de degradación y de violencia y de mucho sometimiento, a veces en estancias muy cortas, pasajes de 10 días que después no terminan en una condena penal y demás. Pensando en esa situación es que fuimos incorporando la cuestión policial y en especial una cuestión que nos preocupó es lo que llamamos policiamiento territorial, o sea, la saturación de los territorios por policías, con policías. En Argentina se han creado montones de policías locales, policías provinciales nuevas, reformas policiales, y cada cuerpo se va solapando con el anterior. En ese marco, algunas compañeras hicieron un relevamiento de la cuestión de policías, y eso es lo que yo retomé para la ponencia, es particularmente con la cuestión de Gendarmería Nacional, que ahora tiene una triste y trágica notoriedad con la desaparición de Santiago Maldonado, pero que genera cierta polémica, porque la Gendarmería Nacional ha sido durante todos estos años una suerte de fuerza estrella para el sistema político argentino, para todos los partidos, ¿no? Entonces ahora salen algunos periodistas a decir, periodistas progresistas, dice, lo que le han hecho a la Gendarmería Nacional con las nuevas políticas, ¿no? La están ensuciando a la Gendarmería Nacional. Entonces, un poco la ponencia era contar qué es la Gendarmería Nacional y contarlo también históricamente. Yo voy a tratar de no leer mucho, pero como no hice un PowerPoint o una presentación, me va a costar. Bueno, voy a tratar de saltear cosas así no los aburro. Les decía, la Gendarmería tiene una característica y me parece que lo interesante del proceso con la Gendarmería es, por eso la presentación se llama la militarización solapada, porque ha permitido militarizar las actividades policiales sin que se notara demasiado, o en todo caso pasando por debajo, por encima de una restricción, que es una restricción legal. En la Argentina hay una gran resistencia a la participación de las Fuerzas Armadas en problemas de seguridad interna. Eso es consecuencia fundamentalmente de que la gente tiene una memoria y un repudio a las Fuerzas Armadas después de la última dictadura, pero eso además se ha establecido por ley con bastante claridad. No pueden participar las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Entonces, lo que ha pasado con esta fuerza, que es la Gendarmería, que tiene un doble estado policial y militar, es que ha permitido
que con su crecimiento se produzca una militarización, siempre en el marco de la legalidad de estas leyes, pero lo interesante, como vamos a ver, es que esto ha ido cobrando una importancia creciente. La gendarmería se define a sí misma como una fuerza de seguridad de naturaleza militar con características de fuerza intermedia que cumple su misión y funciones en el marco de la seguridad interior, defensa nacional, gracias, y apoyo a la política exterior. Por fuerza intermedia entendemos una organización en estado militar, esto es de la página de la Gendarmería Nacional, ¿no? Es como ellos mismos se definen. Una organización con estado militar con capacidades para disuadir y responder a amenazas, crisis, contingencias e incidentes en el ámbito de la seguridad interior y de la defensa nacional, generando aptitudes para su empeño en operaciones de apoyo a la política exterior de la nación. Actualmente la Gendarmería forma parte del sistema de seguridad interior e integra el sistema de defensa nacional, pero lo interesante es que su ley orgánica interna, la que está vigente, la que le da este carácter, es una ley orgánica de la dictadura, de la época de Onganía, de la dictadura del año 71, y sigue plenamente vigente, digamos, nadie la ha transformado. Lo mismo pasó con la Policía Federal, ¿no? La ley orgánica de la Policía Federal sigue siendo una ley de la época de la dictadura. Se considera que se puede desplegar en cualquier lugar del territorio nacional, dicen ellos en la página, cuando ello sea dispuesto por el Poder Ejecutivo con vista al mantenimiento del orden y la tranquilidad pública o para satisfacer un interés de seguridad nacional o a requerimiento de la justicia federal. Lo que traté de hacer es una pequeña reconstrucción histórica de esta fuerza, para ver cuál es su carácter. Que la dividí en unos 4 o 5 periodos. El primer periodo, me voy a ir bastante para atrás, pero creo que tiene interés. El primer antecedente de la Gendarmería Nacional es la formación de lo que se llamó regimientos de gendarmería de línea en 1917. Los regimientos de gendarmería de línea fueron regimientos del ejército que estaban cumpliendo funciones de policía, una suerte de policía rural, en los territorios nacionales. La Argentina hasta hace 60, 70 años, la mitad de su territorio eran territorios nacionales. Lo que cabía entre la diferencia, lo que llamaban frontera interna, lo que en una época fue la diferencia entre la frontera interna y frontera internacional, y después se conformaron estos territorios nacionales. Estos regimientos de línea se formaron con los agentes del ejército que habían participado en la campaña de conquista o de pacificación de los territorios que estaban entre las dos fronteras, entre 1880 y algo y 1917. En 1917 se considera que la guerra había terminado, la guerra de conquista de esos territorios, una guerra que fue verdaderamente una guerra, o sea, fueron expediciones donde se masacraron pueblos originarios, donde se establecieron reducciones de indígenas, y cuando se considera terminada esa guerra, en el 17 se forman estos regimientos que siguen haciendo la misma actividad durante varios años. Ahí hay un repaso de distintas matanzas en las que participó la Gendarmería. Hay algunas muy, muy conocidas o muy estudiadas. Y luego finalmente en 1938 se crea la Gendarmería Nacional en el ámbito del Ministerio de Guerra. Todavía sigue estando con los mismos elementos que habían participado de estos regimientos de gendarmería de línea. Esta gendarmería sigue cumpliendo esas funciones de policía y sigue básicamente haciendo el mismo tipo de control territorial y participa. Hay una matanza en la que me voy a detener, que se llama la matanza de Rincón Bomba, que se produce en 1947 en Formosa. Se había producido una concentración de personas del pueblo Pilagá, un pueblo originario de la región, por una serie de razones que no vienen al caso, y entonces la Gendarmería interviene en su... la Gendarmería interviene en su dispersión. Como resultado de esa dispersión, lo que hubo fueron cientos de muertos, una persecución sobre mujeres y niños durante varios días en la selva, y los que fueron atrapados y no fueron muertos fueron
obligados a incorporarse a las reservaciones indígenas que todavía existían, reducidos a trabajo prácticamente esclavo. Entonces, ese es uno de los antecedentes. Bueno, acá hay una foto que sí, no sé si la pueden ver. Para tener una idea, es una foto de gente del pueblo Pilagá. Pero si pueden ver, hay algunos de ellos que tienen un brazalete blanco. Esto es para entender un poco cómo era la gendarmería. El brazalete blanco era porque muchos de ellos no hablaban español. Entonces, si tenían el brazalete, quería decir que eran indios pacificados. Y podían circular sin temor de que la gendarmería los mate. Si no eran indios pacificados, corrían peligro, sobre todo si no podían explicar su situación, ¿no? Ese es el origen de este pueblo. Acá hay una pequeña cita de se las voy a leer. Es una pequeña cita de un investigador que investigó sobre todo la cuestión de las reducciones. Dice: estos asesinatos, trabajó en estos últimos años, en estas comunidades. Estos asesinatos masivos de personas marcaron la memoria social de las comunidades que solo después de muchos años pudieron contar públicamente lo que sucedió. Y, por ejemplo, aún hoy, en los lotes que corresponden a la ex-reducción de Napalpí, los jóvenes explican por qué no hablan la lengua Cuom, como si sucede en zonas cercanas, pero que no forman parte del ejido de la colonia, ya que los abuelos, como forma de protección, no enseñaron el uso del idioma. Entonces, la primera característica, para salir de quizás lo que parezca anecdótico, la primera característica de la gendarmería ha sido una fuerza de ocupación interna en territorios que el Estado quería recuperar o quería pacificar para incorporarlos a la producción. Básicamente lo que hicieron en estas zonas es ser una fuerza de domesticación, de sometimiento para producir mano de obra para los ingenios, para la producción de algodón y los ingenios azucareros de la zona. Esa es su primera impronta. En el año 51 deja de estar en la órbita del Ministerio de Guerra, pero eso dura muy poquito. En el año 58 creo que es, por aquí, la gendarmería pasa a estar de nuevo bajo la dirección directa del ejército. Son los años, ahí yo el título que puse es la gendarmería bajo la doctrina de seguridad nacional. Son los años en que la gendarmería, en el marco de ser parte de una de las fuerzas de ejército, controlada por el ejército, participa activamente de toda la política del ejército y de toda la concepción de la doctrina de seguridad nacional. O sea, en esos años participan de los cursos de formación en la doctrina contrainsurgente que dan los oficiales franceses en la Escuela de Guerra de la Argentina, que eso sucedió en el año 58 hasta el 60 y pico, donde les enseñan a interrogar, torturar, hacer inteligencia, digamos, guerra antisubversiva, y después participan, yo hice un pequeño recorrido por algunos hitos de la actividad de la Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional es la encargada, por ejemplo, en el año 63-64, es la fuerza que combatió una experiencia guerrillera de Massetti, de Jorge Ricardo Massetti, una experiencia guerrillera que duró muy poco en Salta. Gendarmería es la fuerza que los combatió en el monte y que finalmente disolvió a esta guerrilla. En el año 66, para ver esta relación entre Gendarmería y los ingenios y las empresas en las localidades, en el año 66 se forma un escuadrón en Salta, en la zona de Ledesma, y la guarnición se hace con la excusa de este foco guerrillero que había sido disuelto 3 años antes, ¿no? Pero la particularidad que tiene la guarnición es que es dentro de la empresa de Ledesma. Esto después lo vamos a retomar porque tiene una... ¿Dónde está? No puedo bajar. Aquí. En el 71 entonces le dan su ley orgánica que sigue actual. En el 75 participa activamente de la represión, es parte de las fuerzas que el gobierno constitucional en el 75 convoca a lo que llama el Operativo Independencia, va a Tucumán. En el 75 también participa de la represión de lo que se llamó el Villazo,
Villa Constitución es un pueblo siderúrgico donde había 3 siderurgias muy grandes, con mucha fuerza, sobre todo de los sindicatos alternativos a la burocracia sindical. Ese pueblo fue tomado virtualmente por el ejército, la policía y gendarmería participó. Un dato interesante de la época es que las guardias de las empresas transnacionales que eran esas siderurgias eran guardias de gendarmería. Y después sigue su derrotero durante la época de la dictadura participando de la represión. Esto por ahí no es muy novedoso. Hubo en los últimos años una suerte de intención de disculpar a la gendarmería. Cuando la gendarmería va tomando cierta importancia, lo que se empezó a decir es, bueno, que sí, que los gendarmes participaron, pero sus tareas eran más tareas de custodia de los campos clandestinos. Esa fue su función, sobre todo en los campos más importantes, los más grandes, en Campo de Mayo, en los campos de ¿cómo se llama?, de Córdoba, tenían esa función. Pero, sin embargo, hay destacados represores que han sido gendarmes, ¿no? Y, por ejemplo, hay uno de ellos que fue el que dirigió el Centro Clandestino de Detención en Tucumán en el Operativo Independencia, y hay varios escuadrones de gendarmería que funcionaron como centros clandestinos de detención. No sé cómo voy con el tiempo. Ah, bueno, entonces me apuro. Bueno, el suceso más relevante donde la gendarmería participó, yo les mencioné recién el ingenio Ledesma, es en lo que se conoció como el apagón de Ledesma. El apagón de Ledesma fue una serie de 5 días durante los cuales en Ledesma había una actividad sindical muy fuerte, incluso el intendente tenía una lucha muy particular con el ingenio, porque el ingenio es dueño y señor de la zona. Y entonces lo que sucedió es que este escuadrón de gendarmería, al cual los móviles eran de la empresa y tenía acceso, lo que hizo gendarmería junto con otras fuerzas fue cortar la luz del pueblo durante 5 días, y durante esos cortes de luz recorrían el pueblo secuestrando gente. El apagón de Ledesma es, bueno, todos los años se recuerdan en la zona, y ahí tuvieron la conducción del Centro Clandestino de Detención y Exterminio llamado El Guerrero. Lo que va a pasar con la gendarmería después de la dictadura es que hay una suerte digamos, de corrimiento. La gendarmería no aparece, la mirada está más puesta en las 3 Fuerzas Armadas que en la gendarmería. La gendarmería siempre apareció como una fuerza subordinada, como una fuerza anexa, como una fuerza sobre la cual también los militares tienen cierto desprecio. El ser gendarme es como ser un militar de segunda categoría. Entonces, un poco eso le permitió a la gendarmería ir reconvirtiéndose. Lo que pasó institucionalmente es que la gendarmería va a cambiar de ámbito institucional, y va a ir pasando del Ministerio de Defensa, va a salir de la órbita del Ejército, va a salir después del Ministerio de Defensa y va a empezar a participar de las fuerzas del Ministerio del Interior. Las 2 policías, hay una situación similar con la Prefectura Naval Argentina, que es como la versión naval de la gendarmería, pero no tiene tanta preponderancia. Pero las 2 fuerzas fueron pasando al Ministerio del Interior, y después de su pase al Ministerio del Interior, lo que va a suceder es que van a pasar al Ministerio de Seguridad. Pero antes de eso, quería recorrer muy brevemente, o por lo menos caracterizar lo que fue la gendarmería en los 90. En los 90 empieza a cobrar mucha fuerza, porque una de las formas de resistencia que se dio en los 90 al avance del neoliberalismo, sobre todo en el interior, porque muchas crisis fueron crisis que tuvieron que ver con los ajustes que tenían que hacer cada una de las provincias. Entonces, una de sus funciones fue justamente ser una fuerza de despliegue rápido que fue a sostener o a reconstituir el orden en los lugares donde hubo puebladas. La primera pueblada grande de los 90 en contra del neoliberalismo fue en el 93 en Santiago del Estero, lo que se llama el Santiagazo, y ahí fue la gendarmería. La otra característica que hizo de la gendarmería tuviera preponderancia es que muchas de estas puebladas fueron acompañadas con cortes de ruta, y las rutas nacionales son territorio federal, entonces la intervención de las fuerzas tiene que ser de una fuerza federal.
Y el gobierno central siempre envió a la gendarmería, salvo en algunos otros casos que puede haber ido prefectura. Así la gendarmería tuvo un papel fundamental en lo que se llamó el Cutralcaso, que es un hito de la constitución de los que se llaman los piqueteros, de aquellos que cortan rutas, ¿no? La gendarmería, tanto en el 96 como en el 97, fue la fuerza principal que fue a despejar las rutas. Incluso en el 96 fue comandada por un señor que se llamaba Eduardo Jorge, que había sido represor y que estaba en la lista de la CONADEP, un represor de los años 70 que había estado al frente de un centro clandestino de detención. Bueno, yo fui repasando infinidad de hechos. Participa de las represiones en la zona de Jujuy y Salta. Entre el año 97 y el 2001 hay varios levantamientos, varias puebladas, y en todas esas puebladas es la gendarmería la que participa de las represiones y la que también es repelida por la gente. Ahora, lo que va a pasar con la gendarmería, esto le dio cierto prestigio para el poder y también le dio cierto prestigio los años posteriores, cuando se lo empezó a ver como la única solución para el problema de los cortes de ruta. Otra cuestión que le dio mucho prestigio a la gendarmería, hay 3 puntos que le dieron mucho prestigio, digo entre comillas, a la gendarmería en los últimos años, la última década o década y media, es esta efectividad para despejar rutas, por un lado. Por otro lado, empezó a ser usada por el Poder Central como contrapunto con las policías corruptas, no porque la gendarmería no sea particularmente corrupta, es una policía de frontera, así que se imaginan que está metida en todos los negocios que tengan que ver con algún tipo de tráfico ilegal. Pero sin embargo siempre se la contrapuso de cierta manera por su carácter militar, como si fuera más profesional. Y entonces una de las cosas en las que fue muy importante es empezó a tener mucha actividad con peritajes. Fue muy común que en los casos de que intervinieran fuerzas policiales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, los peritajes se los pidieran a la gendarmería para que no los haga la misma fuerza policial. Y en este sentido fue tomando cierto prestigio. Y la otra cuestión que siempre se la presentó como fuente de su profesionalismo en los últimos 15, 20 años es la participación en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, ¿no? En especial ha tenido una participación, bueno, rapidísimo hoy, muy importante en la ocupación de Haití. El cambio más interesante que sucedió con la gendarmería es a partir del 2004, se los voy a contar rápidamente, es que se empieza a utilizar a la gendarmería, o sea, hay cierta llamada ante la cuestión de la inseguridad. Voy a tomar un poquito de agua. Ante la cuestión de la inseguridad, del delito, que tiene algo de cierto y mucho de propaganda, la idea de hacer la guerra a la inseguridad la puso a la gendarmería en un lugar muy importante, digo, para el sistema político. La gendarmería es llamada por intendentes, por gobernadores, un reclamo al gobierno central es que manden gendarmes porque hay un problema, porque hubo secuestros, porque hubo asesinatos en determinado barrio o en determinado lugar. Lo que va a pasar de novedoso en el 2004 es que va a haber un operativo muy repentino, de una característica muy fuerte militar, de la ocupación de 3 barrios del Gran Buenos Aires, 2 por la Prefectura Naval y 1 por la Gendarmería, que es el barrio Ejército de los Andes, que es conocido mediáticamente como Fuerte Apache. ¿Se imaginan el imaginario del barrio si le dicen Fuerte Apache? El barrio es un barrio que tiene su historia, es un barrio de monobloc que se hizo para desplazar poblaciones que estaban en la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires. Y 15 años después ese barrio estaba, como lo está ahora, totalmente degradado, con muchos problemas. Entonces la solución fue que el barrio fuera tomado virtualmente por la gendarmería, patrullada a las calles. Esto generó en algunos sus repudios y también es cierto en alguna parte de la población que no podía vivir cierta expectativa. Esa fue la primera experiencia de ocupación de un barrio urbano por la gendarmería, con características militares, con la idea, que esto se va a reiterar en otros operativos, con la idea que es una intervención para lograr una situación, para estabilizar una situación, para apartar o echar, o para que los mafiosos, los delincuentes, se aparten del lugar, y que después llegaría la ayuda social, los planes,
para poder solucionar otros problemas, y la gendarmería se retiraría. Eso es lo que nunca pasa, ninguna de las dos últimas cuestiones. Ni llegan los planes y la gendarmería se termina de retirar. Esta primera experiencia se va a multiplicar a partir del año 2010. Voy apurándome. Y allí lo que va a aparecer es la aparición de 3 operativos en distintos momentos. Uno se llama Operativo Centinela, que implica el traslado de 6.000 gendarmes a distintos lugares del conurbano bonaerense, ¿no? Ya la Gendarmería y la Prefectura tienen, todos estos años han ido cobrando una presencia permanente porque con el tema de la inseguridad empiezan a ser custodia de los sectores federales que atraviesan los distintos territorios, las rutas, los ferrocarriles, las estaciones de tren, las dependencias del gobierno federal empiezan a tener custodia de Gendarmería, además de Policía Federal. Pero lo que van a hacer ahora es colocarse en distintas áreas que quedan bajo la acción de Gendarmería. En particular, ese es el operativo Centinela. En particular hay un operativo, que es el operativo, que voy a ver si puedo, aunque sea mostrarles un mapa, el operativo Cinturón Sur. El operativo Cinturón Sur se hace en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá tengo al secretario de Seguridad comandando los operativos de despeje de ruta, el ex secretario de Seguridad, y después luciendo la gorra de la Gendarmería. Cosa que les gusta, pero quiero llegar al mapita. El operativo es un operativo por el cual, esta es la capital federal. La zona que está en marrón es zona que fue ocupada por Prefectura Naval. La zona que está en verde fue ocupada por Gendarmería. Con la excusa o con la idea de que la policía era corrupta y que entonces no podían deslindarla, sobre todo el menudeo del tráfico de drogas y de los problemas urbanos. Con esa excusa los saturaron de gendarmes. O sea, las comisarías siguieron funcionando, pero la acción en la calle la tenía o la tiene, porque todavía esos operativos siguen, Gendarmería y Prefectura Naval. Esto se lanzó en el 2010, 2012 y se replicó en Rosario, donde... Cierro ya. En Rosario donde hubo un... Bueno, nada, los barrios están tomados por distintas bandas de narcotráfico y entonces han puesto a la Gendarmería ahí. Estos operativos, lo que quiero decir simplemente es lo siguiente. La Gendarmería, y me queda sin decir varias cosas, pero quiero marcar esto. La Gendarmería dentro del Ministerio de Seguridad es la principal fuerza. Entre el 2001 y el 2013 es la fuerza que creció en un 88% en cantidad de efectivos, contra las otras fuerzas que crecieron en alrededor de 40 o el 50%. Es realmente, después de las últimas reformas que hubo, la fuerza que más efectivos tiene en el Ministerio de Seguridad, que es de Seguridad Interior. Si ustedes lo ven, ese Ministerio de Seguridad reúne, además de la Policía Federal, a la cual ya en este último gobierno, esto sí pasó hace un año, toda la policía que cumplía más típicamente funciones de policía en la ciudad de Buenos Aires pasó a ser parte de la policía de la ciudad. Entonces quedó la parte más federal de la Policía Federal y las otras 3 fuerzas que con distintas derivas fueron siempre fuerzas militares. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una reconversión de la Policía Aeronáutica Nacional, aunque está hecha con un carácter civil, no tiene estatuto doble. Pero la Prefectura y la Gendarmería también están ahí. El Ministerio de Seguridad tiene más efectivos que el Ministerio de Defensa. Y la Gendarmería Nacional tiene casi tantos efectivos, 37.000 ahora, es lo último que ha salido en algún medio, casi tantos efectivos como el Ejército Argentino, que tiene 41.000 efectivos. Pero se supone que hace tareas de seguridad interna. Yo, bueno, tenía algunas cosas más, pero lo último que quería decir es lo siguiente. No es casual que esta fuerza haya crecido de esta manera, con la excusa de la inseguridad sobre todo, pero sobre todo porque es una fuerza que por su historia, la característica que tiene es que es una fuerza de intervención.
es una fuerza de despliegue rápido, pero es una fuerza que además tiene incidencia en aquellos territorios que son estratégicos. Entonces, cuando escribía esto, repensaba en el IRSA, ¿no? La gendarmería está en todos los lugares por donde pasan los ejes del IRSA que habíamos estudiado alguna vez. Y los planes de seguridad en la Argentina en general se financian con créditos del BID. Entonces, el Estado, sí, los de seguridad del BID. Parecería como que el Estado, podríamos decir esa hipótesis, que el Estado de alguna manera es mediador de un tipo de relación y de construcción que se gesta en otro lugar, ¿no? Es una fuerza que no es casual que tenga ese crecimiento, y tampoco es casual que produzca una desaparición, porque por su historia no tendría por qué sorprendernos. Más allá de que se la ha querido convertir durante muchos años en una suerte de fuerza profesionalizada que no interviene en política y que es reclamada por todos los sectores políticos para los distintos territorios. Bueno, nada más, lo dejamos para las consultas.